Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo a través de Ágora San Juan. Estamos el día de hoy con el tema ¿por qué es importante para San Juan de los Lagos evitar el trasvase de agua a León, Guanajuato? El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, un invitado de lujo. La verdad es que me siento muy honrado, muy contento de poder compartir este foro y este panel con todos ustedes, pero sobre todo con el ingeniero Juan Guillermo Márquez, por favor. Gracias, para mí pues es un honor estar con ustedes y bueno, vamos a tratar de despejar algunas dudas y dar alguna información también para que pues, la gente esté atenta y alerta y bueno, es un reto muy importante que se tiene el evitar este trasvase que dejaría sin agua a la región y prácticamente comprometería el futuro. Javier. A ver, comenzamos, ¿Qué tal? Buenas noches, esto es Proyecto San Juan y ahora con un tema muy especial que no solo le compete a San Juan, nos compete a toda la región. Es cierto, las divisiones las hizo el hombre, las inventaron los políticos por intereses, pero el problema del trasvase del agua nos compete a todos los salteños y hasta ahorita la gran mayoría hemos hecho caso omiso, por no decir que nos hemos hecho, ya saben lo que siguiera. Saludos. Buenas noches, como cada lunes estamos aquí. Hoy es un tema muy importante y muy amplio, que yo creo que no vamos a alcanzar con el horario, pero bueno, esto va a ser rápido. Los invitamos nuevamente, como cada lunes, a que nos manden sus comentarios y todas las preguntas, ahorita que estamos aquí con nuestro invitado, con el licenciado, y pues escríbanos, aquí estamos para resolver problemas. Hola, buenas noches, soy Jorge de Alba. Aquí estamos en Proyecto San Juan, los invitamos a participar. Les recuerdo que es un tema importantísimo, no todos conocemos al 100% esto. Yo estoy muy poquito empapado, no sé demasiado, aunque tengo una ligera idea, pero por eso tenemos invitados especiales y pues ya quisiera dejar el micrófono a Juan Guillermo para que nos platiques qué está pasando. Pues por favor, Juan Guillermo, si nos pudieras comentar un poquito, yo te pediría de favor. Existen muchas personas en San Juan de los Lagos que a estas alturas todavía no sabe o nada más conoce que pretende hacer un trasvase de agua, pero la verdad no sabe ni la historia ni los antecedentes de lo que tiene todo esto. No sabemos. Bueno, yo creo que valdría la pena comentar un poquito qué es un trasvase. El trasvase se le llama llevar agua de una cuenca a otra cuenca, en este caso el río Verde, que pertenece a la cuenca del río Santiago, a el río Turbio, que está o comienza ahí en León, Guanajuato, y descarga en el río Lerma y finalmente en Chapala. Entonces son dos cuencas distintas y el llevar agua de esta cuenca del río Verde es un trasvase hacia la cuenca del río Turbio y el río Lerma finalmente. Entonces, bueno, esta práctica está comprobado a nivel internacional, es muy perjudicial sobre todo la cuenca que le quitan el agua, obviamente, aunque aquí lo han vendido como un beneficio, como si fuera un honor que le quiten a alguien el agua y lo va a beneficiar que se lo quiten. Entonces, sí es un proyecto de muy alto impacto, no se ha dado la información a cabalidad, qué significa, qué impacto tendría. Y bueno, pues ha habido esfuerzos en todos estos años que hemos ido conociendo, sobre todo ahora ha estado replicando ahí información, informando con el periódico, pero pues falta que la gente entienda más todavía algunas cosas, sigue un poco trabado con lo que es un trasvase, cuál es el significado pues práctico y qué me afecta, ya pensándolo las personas. Entonces bueno, yo creo que podríamos comenzar un poquito con los antecedentes. Esto es una tendencia, digamos, mundial o internacional de apoderarse del agua, hacer negocio con ella. Y qué mejor forma que, bueno, en el caso de México y muchos países, la ley le da una prioridad el consumo humano, a las personas obviamente, luego el público urbano. En tercer lugar se lo da al ganado, al uso pecuario, luego el uso agrícola. Entonces,
pensar hacer negocio en el campo y tender una red de tuberías y venderle el agua a la gente del campo, pues es de locos, es muy costoso, es muy difícil. Pero bueno, si hay una posibilidad que da la Ley de Aguas Nacionales, el considerar como preferencia el agua para las personas, pues bueno, entonces dicen, ok, vamos haciéndolo de esta manera, y bueno, esto obedece a esas tendencias, esa práctica que en algunos países se está dando, en otros han dado reversa, sobre todo la Unión Europea, pero bueno, a nosotros como siempre nos llega lo último que fracasó y nos lo vende como una novedad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se hacen primero convenios entre el gobierno de Guanajuato, inicialmente era con Aguascalientes, Jalisco, para que se realizaran estudios y conocer la capacidad de agua que puede aportar el río Verde. En ese tiempo se pensaba que podría dar agua para Aguascalientes, capital, para León y Guadalajara. Entonces se firman convenios de colaboración para que se hagan estos estudios, se hacen estudios, en el 94 se publican en el Diario Oficial de la Federación, 1994, y en 1995 finalmente ya declaran una reserva de aguas nacionales para consumo doméstico y público urbano en el río Verde, y en esa ocasión pues se reservan 504 millones de metros cúbicos, que es lo que se consideraba que pudiera estar aportando el río Verde. Pero aquí hay una cuestión muy muy importante, y que es la raíz de todos los males. Hace unos días nos preguntaba el gobernador que para nosotros cuál era la raíz de todo este problema, de este conflicto. Entonces, pues bueno, es el decreto del 7 de abril de 1995, donde se constituye las reservas de aguas nacionales para usos doméstico y público urbano, de las aguas mansas y torrenciales del río Verde. Las aguas mansas son las que estarían presentes todo el tiempo. Las torrenciales es la que cae la que se produce con la lluvia, pero dice que no comprometidas con uso alguno en su cuenca hasta la confluencia con el río Santiago. El río Verde, un poco antes de llegar a Guadalajara, se junta con el río Santiago. Entonces dice que ese aprovechamiento de los volúmenes anuales que se reservan se podrá realizar siempre y cuando no se afecte derechos de terceros. Pero ya en sí mismo, el propio decreto, hay una contradicción, porque en su artículo 5 dice: la Comisión Nacional del Agua no otorgará nuevas concesiones o asignaciones de las aguas del río Verde para usos distintos a los señalados, que es lo que leíamos al principio, que es una reserva para doméstico y público urbano. Entonces, yo les preguntaría, la cuenca del río Verde o los altos, sobre todo en el estado de Jalisco, solo hay poblaciones, o sea, no hay campo, no hay uso en el campo. Bueno, se ha dicho, pues, aunque suene utópico, que la Tercera Guerra Mundial va a surgir a causa de la escasez del agua, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos viendo que el calentamiento global y todo eso está afectando y que ya no es lo mismo que antes, pero pues se me hace muy injusto que con este trasvase, agua que puede utilizarse para el campo, para el ganado, para la gente que aquí vivimos, quieran meterlo para el corredor industrial. Entonces, ¿qué se pretende? O sea, que en un futuro, en lugar de tomar agua o alimentarnos con frutos del campo, tenemos que morder un tubo de metal o tomar aceite. O sea, no le sube el agua al tinaco. O hay padrinazgos, o hay ciertos compromisos de ciertas personas muy influyentes con mucho peso. Está afectando, ¿no? Yo creo que es una combinación de muchas cosas de estas, porque, bueno, esa tendencia, aunque nos llega un poco tarde a México, llega como una novedad y como la única vía para que las ciudades tengan agua. No se está planteando en las ciudades el reuso del agua, cuidar sus propias fuentes, sino se me termina, entonces me traigo agua de otra cuenca. Eso en la cuestión de la administración del agua se le llama gestión de oferta. Basta con que alguien levante la mano, una población diga: yo necesito agua, y hay que llevársela de donde sea y al costo que sea, y eso lo asume el Estado.
como lo hace con la construcción de hospitales, de escuelas. O sea, ahí no se cuestiona, es una obligación del Estado y lo hace. Entonces, esa misma táctica lo han aplicado en el tema del agua y bueno, pues es obsoleto totalmente en nuestros días, y aún cuando la propia Comisión Nacional del Agua, en los diferentes foros que participa internacionales, según ellos dice que estamos en la era de la gestión integral del agua, y estamos muy distante, porque esa gestión de oferta es, alguien necesita aparentemente agua y hay que llevarla al costo que sea. Después se veía que eso era un impacto muy fuerte y ya se comenzaba a manejar, bueno, la sustentabilidad. O sea, tú podrás crecer en la medida que tengas agua disponible, y ya hablar de una gestión integral del agua, se tendría que pensar ya en cuáles son los usos diversos que tiene el agua, cómo está conformado el territorio, cómo está el ciclo del agua, si se está respetando o no, porque el llevar agua de una cuenca a la otra, pues es una aberración, porque aunque se le pretende en ese afán de dominar a la naturaleza, como corregir la plana, sería tanto como si una persona dice, pues yo tengo mala circulación en la pierna derecha, pero la de la izquierda está mejor, entonces voy a hacer un bypass ahí y me llevo sangre de la pierna izquierda a la derecha y ya resolví el tema. No es así. Entonces tiene que considerarse todas esas condiciones, pues, de territorio que pertenece a esa cuenca y cómo se está aprovechando el agua. Entonces este decreto se publica con base en unos estudios que hacen con datos de 1950 a 1981. Obviamente a principios de los 80s, ni Aguascalientes ni Los Altos tenían el despegue agropecuario que tienen en la actualidad. Entonces, esa agua que en ese momento consideraron que no estaba en uso, la reservan para público urbano. ¿Y qué pasa? Era tan aberrante el proyecto, ni ellos mismos confiaban que pudieran sacarlo adelante, que nunca le prestaron atención y siguieron dando concesiones, siguieron fomentando, permitiendo el despegue agropecuario de la región. Entonces, ¿qué dicen ahora? Y eso lo han planteado en reuniones. Dicen, bueno, es muy sencillo, cuando vamos a la prelación o las prioridades de la ley. Si el uno es el público urbano, todos los que estén después del público urbano pierden. Claro. Pero entonces, ¿por qué ir a un esquema de que unos ganen y otros pierdan? Porque también los alimentos para la gente en las ciudades no se producen. ¿Se producen en las ciudades o se producen en el campo? Exactamente. No, y lo peor, que nos doran la píldora a los mexicanos, con tapadas del sol con un dedo y con falsos discursos de los políticos, con soluciones tan mediocres y tan limitadas como el hacer un embalse, en este caso presa Zapotillo, o lo que en aquellos años le llamaban el sistema La Zurda. Independientemente de que se puedan justificar, tenemos que ir a la raíz. Esto se llama de corrupción, se llama trata de dinero, están concesionando esa agua y va a haber y el agua es mucho negocio también, no solamente es algo que existía antes de los últimos gobiernos, en la Constitución, que el agua era un derecho natural de todos los humanos. Ahora es un derecho natural en todos los amigos de los políticos y todos los prestanombres de los políticos, que se están robando todas las empresas, todas las circunstancias, y poniendo todas las transnacionales y todo. Necesitamos entender y reaccionar los ciudadanos que estamos en manos de mercenarios. Te dirán, acaban de pasar elecciones y no pertenezco a ningún partido, pero me da vergüenza escucharlos, porque de todos los partidos no son más que mercenarios que van por el botín, no van por la solución. No, por ejemplo, te quieren hacer un embalse. Vaya que se necesitan embalses. Si lo viéramos en un sentido práctico, sin inventar sus leyes, sin inventar tantas cosas, aunque vaya que especialistas podrían decirnos, efectivamente, la precipitación pluvial te da muchos metros cúbicos que se desperdician y ruedan, pero no están haciendo un proyecto integral pensado en los altos, están pensando nada más en las transnacionales que se están poniendo en estas grandes ciudades, los corredores comerciales, y el asunto está en que no están yendo a la raíz del origen. Ok, en los altos aparentemente somos una zona muy seca, pero había un manto freático muy significativo y bastante agua en el subsuelo, de alguna manera bastante.
pero lo podemos ver hasta sin estudios y sin nada, que cada año se escasea más y quien tiene un pozo tiene que perforar más. No se están realimentando esos mantos acuíferos. O sea, la solución no es hacer mega embalses, y por mucho tiempo se peleaban y nos doraban la píldora y decían es que 80 metros y 120 de cortina o no cortina. La solución no están yendo al origen de la ecología, que sería un proyecto integral. ¿Qué le hace que el agua fuera incluso para otro país? Dios hizo un mundo sin fronteras, las fronteras les hicimos los intereses humanos. Aunque fuera para otro país, no digamos para otro estado, somos mexicanos todos, el problema no es eso, o sea, van antinatura, o sea, estás devolviendo el agua a partes altas, en lugar de empezarla a retener. Sería más importante aprovechar que ya existían esas cavernas subterráneas y hacer un proyecto integral ecológico donde vuelvas a reintegrar el agua al subsuelo y hacer miles y permitir a cada campesino, en lugar de estar haciendo las otras estupideces, de hacer pequeños embalses para crear pequeños espejos de agua, para hacer pequeños filtros de rehabilitación hidrológica del subsuelo, reforestaciones, y el agua alcanzaría para todo, porque por suerte, si es que no nos sigue cambiando mucho esto del calentamiento global, por suerte la precipitación es muy significativa y de repente te cae una tormenta y te ruedan millones de litros de agua por el río y se y se desperdician en teoría en el mar, pero no con soluciones tan mediocres, con plantas fruto de corrupción. Dice que están haciendo plantas en todo este corredor para tratar las aguas negras con una calidad pésima, que no funcionan, insuficientes, sin estudios lógicos. O sea, es toda una ensarta de mentiras, y todavía la gente de los Altos no hemos reaccionado cuando las personas que han estado trabajando en este movimiento de rescatar el agua de los Altos, y se les convoca marchas y se les convoca todo tipo de cosas, estamos en babia porque todavía tenemos agua en el aljibe. 1 o 2 días por semana nos llega, y todavía no nos la cobran tan cara. Ni eso, porque y vas a querer reaccionar hasta que tengas que andar limoneando y cuidando de gotita en gotita, porque te la van a vender carísima, porque ya están en manos concesionadas de mercenarios del agua. Por eso es a lo que se refiere que el futuro, las guerras van a ser por agua. A ver, yo aquí quiero hablar de este problema del trasvase, que es un arbolito que creo, si no estoy mal enterado, empezó a crecer a partir de los 90s, donde esas raíces de ese problema del trasvase tienen nombres, hasta donde estoy enterado: Carlos Rivera Cebes, Alberto Cárdenas Jiménez, Ramírez Acuña, Emilio González, Aristóteles Sandoval. ¿Quiénes más? Entonces, ustedes que están bien enterados de esto, nos gustaría que nos dieran una retrospectiva a manera de síntesis para ver si logramos toda la comunidad entender esto. Pero antes quisiera comentar a la gente que está opinando y está viéndonos. Yo sé que hay un carambal de gente viéndonos, pero no se trata nomás que nos vea. Muevan sus manitas, opinen, escriban. No se van a agotar por mandar un cuestionamiento, una pregunta. Pregunten, opinen. Aquí, bueno, mucha gente nos está viendo, pero de la poca gente que está opinando, dice Juan Pablo Landeros: el agua de Jalisco en Jalisco y la de Guanajuato en Guanajuato. Y luego dice Rebeca Enríquez: felicidades por tocar este tema y comenzar a informar a la gente. Mis respetos. La palabra perfecta: mercenarios. No, y no le busquen, porque a lo mejor mercenarios es una palabra muy dulce. Puede ser sanguijuelas o escoria o basofia, qué sé yo. Pero pues bueno, nuestros grandes políticos, diputados, senadores, bla, 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 disfrácense como se disfracen del color, llámense como se llamen. Por desgracia no todos trabajan, nomás dicen que quieren a su ciudad, quieren a su estado. ¿Qué es lo que quieren? Quítense las caretas, hablar, que sean honestos, que digan qué está pasando. Pero Juan Guillermo, te cedo la palabra. Bien, yo creo que para terminar este pequeño bloque, digamos, con la secuencia que traíamos, para luego dar oportunidad de que el abogado nos platique un poco con esos detalles. ¿Qué se consideró en ese tiempo? Que la excusa que ponía León es que sus acuíferos estaban sobreexplotados, que por eso necesitaba el agua del Río Verde y a nosotros nos sobraba agua y no habría problema para compartir. Pues sí, pero ese escenario a partir de 2013 cambió drásticamente.
Entonces, 2013, 2015, lo que tenemos aquí son unas gráficas que están en números rojos, prácticamente todos los acuíferos de la región. El único que está entre Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, el 20 de noviembre y el Muerto, son los que tienen un poquito de disponibilidad de agua, pero es en la zona donde no hay mucha gente, no hay mucha actividad. Entonces, a pesar de que en la actualidad ha cambiado drásticamente ese escenario, que nuestros acuíferos están en peores condiciones que el de León, dicen, es que ya hay un decreto que reservó esa agua y ellos lo consideran inamovible, aun cuando esté afectando derechos de terceros, como es la gente del campo. Aquí lo que les extraña a mucha gente, sobre todo a la comunidad internacional, es, a ver, ¿por qué me hablas? Esto nos decía el que coordina el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en la Unión Europea, Aurencio Vázquez. ¿Por qué me estás hablando de una región tan productiva que la están sometiendo y qué hace esa región para defenderse? Es como si le habláramos a alguien del niño grandulón de la clase que le están haciendo bullying los más pequeños. Entonces dice, algo está sucediendo. Entonces le decimos, bueno, es en buena medida que no hay la información necesaria y en otra medida también que no está habiendo la energía, el carácter suficiente para exigir que se respete. Se habla de que las aguas son nacionales, entonces eso equivaldría a reconocer los salteños no somos mexicanos, entonces ya perdimos la nacionalidad mexicana, ya no somos mexicanos, ya no tenemos derecho a una parte proporcional de agua como mexicanos. Entonces, bueno, pero ese derecho hay que hacerlo valer. Por eso sí me gustaría luego en la intervención que tenga el abogado, la maneja muy bien esa parte de ese derecho que se tiene ahí, que está latente. Se debe hacer valer y hay varias maneras para hacerlo valer. Ahora lo más reciente, en 2015 la Comisión Estatal del Agua publica unas fichas técnicas hidrológicas municipales. Nosotros hicimos un vaciado en esta tablita con los 20 municipios. Entonces lo que está en rojo está sin disponibilidad, y lo que está en naranja está vedado, y lo que está en verde tiene disponibilidad. Entonces vamos a tratar de que se comparta ahí un poco. Entonces, pues ahí vemos, rojo es abatido, sin disponibilidad, el amarillo naranja es en veda, y lo que está en verde es disponibilidad. Entonces es muy poca la disponibilidad, y sobre todo en los municipios pequeños donde la actividad es muy poca. Yagualica, por ejemplo, está perdiendo habitantes, está migrando la gente y tiene una disponibilidad muy baja, alrededor de 6 millones de metros cúbicos de disponibilidad. Entonces, ¿qué significa esto para los Altos? Que si una empresa se quiere instalar, como sucedía hace unos pocos meses en Jalostotitlán, una empresa de autopartes alemana, dice, yo no me quiero instalar en el corredor industrial, yo quiero una ciudad pequeña que tenga una movilidad estratégica, y sobre todo que haya muchas mujeres, para darles trabajo a mujeres, porque es muy apreciado la calidad de la mano de obra de la mujer. Pero cuando encontraron el tema de la disponibilidad, pues es que no tiene disponibilidad Jalostotitlán, ahí no nos podemos instalar, ¿verdad? Y sin embargo eso lo está aprovechando muy bien Guanajuato. Dice, nosotros sí tenemos agua y tenemos garantizados reservas para 50 años y vénganse, instálense aquí. Pero entonces, ¿qué está pasando con los municipios de los Altos? ¿Qué está pasando con el gobierno del estado? Y eso lo hemos dicho al propio gobernador. ¿Quién está defendiendo los intereses ¿Y qué dice él? Qué vergüenza. Pues que es que son convenios federales. Pero entonces le hemos dicho en alguna reunión que nos explique qué significa soberanía, porque se dice de Jalisco que es un estado libre y soberano. Entonces, ¿cuál es el significado de esa soberanía? Y la otra parte importante, porque también los municipios nos dicen, es que es un proyecto federal. Pero a ver, ¿quién tiene territorio? La federación no tiene territorio, el estado no tiene territorio, el municipio sí tiene territorio. ¿Y dónde se va a construir esto? Este muro, este tubo que se pretende construir, 142 kilómetros con 3 metros de alto, se va a construir en territorio de los municipios de los Altos y del estado de Jalisco. Ellos van a requerir permisos de subdivisión, de construcción, y eso si los municipios no los otorgan. ¿A qué costos y qué beneficios? Porque tengo entendido que tiene un costo aproximado de 702 millones de pesos. Esto
pues no es cualquier cosa. No, pero se me hace muy curioso la manera en cómo se subsidia, cómo se genera y cómo se hacen llegar de las empresas para adueñarse de esas empresas, ¿sí? Y lo que le va a costar realmente a la empresa hacerlo. ¿Tendrá algún dato acerca de esto? Bueno, es un proyecto. El acueducto, por ejemplo, estaba cercanos a los 4,000 millones de pesos inicialmente. Ahora casi se ha duplicado esa cantidad. Está por los 7,600, si mal no recuerdo, 7,800. Pero faltan actualizaciones todavía, eso lo advierten ellos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, se lo dan a una empresa extranjera, española, a Bengoa, una empresa que está en quiebra prácticamente, tiene un concurso mercantil en México, en España más o menos ahí anda queriendo recomponer, pero sin hacer un desembolso de dinero, viene a hacer negocio con nuestro dinero, sobre todo con pensiones de los trabajadores, en este caso del Estado, que el gobierno de Jalisco le invierte casi 603 millones de pesos en el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado, para que ellos hagan un negocio con esto, ¿verdad? Y sobre todo un negocio que se estima, investigadores de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, estiman ese negocio en cerca de 65,000 millones de pesos. Un negocio de esa naturaleza sin haber desembolsado un solo centavo. Ya ven por qué se están brincando muchas trancas y la ley la acomodan y la quieren aplicar. Tengo una pregunta que nos hace Estela Márquez. Dice, la diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos es originaria de San Juan, pero es diputada por un distrito de León. ¿Sabe si ella apoya a San Juan o está con Guanajuato? Esta pregunta, aprovechando que hace Estela Márquez, yo quiero hacer una pregunta. Cuando se lavan las manos los ineptos Pilatos, gobernador del estado, diputados locales, diputados federales y presidentes municipales, que es un asunto federal, entonces ¿para qué chiflados queremos que nos representen? No queremos. Entonces, ¿para qué quisieron ser presidentes? ¿Para qué quisieron ser diputados? ¿Para servirles al de arriba? ¿O quieren, voy a usar una frase muy dura, pero dicen que la política es el arte del carajo, es darle el trasero a los de arriba y picárselos al de abajo? ¿Acaso no lo quieren hacer efectivo? No se vale, señores funcionarios, que si representan una comunidad se laven las manos diciendo que es asunto federal. No, y luego aparte empiezan a decir que no, que el pueblo actúe y que si están en desacuerdo que se unan y que, bueno, para empezar nunca nos vamos a unir, lo tenemos comprobado. Yo creo que sí. Pero ¿por qué yo ciudadano tengo que dejar de trabajar cuando los que están trabajando para representarme y defenderme son ellos? Que defienden, yo creo que sí, que sean unirnos, congruentes. ¿sí? Y yo creo que sí podemos unirnos tanto que es precisamente que el día de hoy nuestro invitado nos está abriendo los ojos, nos está quitando una gran venda de los ojos a muchas personas que desconocemos realmente del problema, que no conocíamos a fondo este problema. Qué coraje y qué rabia da darnos cuenta de la realidad y de cómo han ido acabando y han ido vendiendo hasta el último metro cúbico de agua. Qué vergüenza para todas las personas que se prestan y participan a todo esto. Para contestar con relación a la diputada Alejandra Gutiérrez, estuvimos con ella en agosto pasado, le explicamos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, como sanjuanense hay algo que no está bien, ¿qué tan dispuesto estaría? Ella nos sugirió en ese momento que por qué no platicábamos con el gobernador, con Miguel Márquez, que es una persona sensible. Bueno, hicimos un intento, pero híjole, no, obviamente los que quieren proteger ese negocio pues bloquearon y condicionaron para el poder hablar con el gobernador. Digamos, en esas condiciones no nos interesa, no tendría un mayor sentido. Vemos. Aristóteles en campaña dijo que iba a defender el proyecto y iba a defender el agua para Jalisco, y llegó al poder y le llegaron al precio, y supuestamente políticos locales, cuando les hemos reclamado a algunos ciudadanos por qué no actúan en congruencia, dicen que les han condicionado para tener participaciones y para tener presupuestos a que le entren al redil y que vendan a la región. Urge. Es extraoficialmente, pero yo creo que por los hechos no estamos muy lejos de la realidad. Urge que la sociedad nos sumemos y hagamos equipo realmente, hagamos fuerza, no nos van a dejar otra opción, Mago.
al paso que No, vamos yo no va a sé. haber otra. Yo sé y estoy de acuerdo, pero también soy realista. O sea, tú realmente, mira, nosotros ya trabajamos en un proyecto donde quisimos unir a los sanjuanenses y no pudimos. Pues se Pero- tiene que poder, mago. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Cuando tengamos el agua hasta el cuello. Cuando tengamos la en este necesidad caso, del agua, cuando mejor tengamos dicho. la sed Así en es. las plantas de las pies y la lengua seca, vamos a querer hablar, pero ya no vamos a poder hablar. Así es. Nada más para también que la gente no se sienta con esa sensación de frustración y que no puede hacer nada. Hay un dato importante. Hace un poco más de 2 meses sesionamos como observatorio en Cañadas de Obregón, que es donde se está construyendo la presa. Se hizo una propuesta. Las recomendaciones que genera el observatorio son de obligada consideración para las autoridades. Están obligadas a atenderlas. Entonces, aunque hemos tenido ya acercamientos con algunas autoridades aquí locales, no ha habido todavía la respuesta. Yo creo que la gente nos ayudaría exigiendo que se involucren en esto. Ya dio un paso muy importante Cañadas de Obregón, aceptó y se obligó a cumplir las recomendaciones del observatorio, que digamos de las más importantes para la región es se debe realizar un ordenamiento hídrico, o sea, es poner las cosas en su lugar. Así como en León y para Guadalajara están considerando que tengan agua aún los que no han nacido ni los que han migrado a esas ciudades, así queremos que en el campo se reconozca el derecho que tienen la gente, tenga o no tenga la concesión todavía, la haya solicitado o no, pero tiene un derecho establecido ya y que ese se considere y se respete y se rebaje de esos volúmenes. La otra recomendación importante del observatorio es que no hay las condiciones para que se produzca ese trasvase, porque traería consecuencias graves e irreversibles para los altos. Entonces, debe de atenderse y ya hay razonamientos técnicos suficientes y vamos a poner un par de pinceladas en este sentido. Una que es muy importante, aquí tenemos la precipitación. Estos son datos del Instituto de Astronomía y Meteorología, en unos estudios que hicieron en la universidad y que dan motivo a las recomendaciones. Entonces, lo que está en azul, son la precipitación, que en promedio en los altos la precipitación es de 667 milímetros, y tenemos en rojo la evaporación, y en promedio son 1893 milímetros de evaporación. Es casi 3 veces más la evaporación que la precipitación. Entonces, en esas condiciones, ¿dónde está el agua para que se lleven a otra cuenca? ¿Y dónde está el agua que sobra? O sea, no hay agua suficiente ni siquiera para los altos, menos para que se la lleven de reserva a otra ciudad. Y luego, esta otra que no se va a alcanzar a ver, nada más lo presentamos para que vean que sí es un dato pues que se trabajó, pero pedimos por transparencia. Una cosa es lo que se espera de que suceda en la cuenca, el agua que se pueda juntar en ese río y en la presa. Y la otra es cómo se ha comportado la cuenca en los últimos años. Entonces pedimos 3 presas. La de Plutarco Les Calles en Aguascalientes, donde está ahí el Cristo, todo esto, que la gente lo conoce, que no se ha llenado, nunca ha llenado ni se va a llenar. Esa presa se construyó con una capacidad de 340 millones de metros cúbicos de almacenamiento, y el promedio, esta se terminó de construir en el 1932, y del 32 al 2014, que nos dio con agua la información, se han almacenado 78 millones de los 340 que deberían de almacenarse, o sea, muy por debajo de la capacidad por la que se diseñó la presa. La del 40, aquí en Lagos de Moreno, para 30 millones de metros cúbicos, y ya tiene como 60 años de construida, el promedio es 10. La de Tepa, la Elías González Chávez, que se construyó para 82 millones de metros cúbicos, y el promedio en 20 y tantos años es 33. Entonces, están muy por debajo, en el mejor de los casos 1/3 de la capacidad de la que se diseñaron. Entonces, eso muestra lo que desde el observatorio hemos encontrado también, que no se va a llenar la presa en la frecuencia que se espera, ni el Río Verde va a aportar los caudales que ya se repartieron en papel. Entonces, ¿qué significaría esto para los altos? Pues que va a ser más penado o penalizado juntar agua de lluvia, el agua de sus canales, de las azoteas,
que sembrar hierbas, o bueno, ya la hierba ya la legalizaron, que otras cosas. Entonces, Ya no van a eso poder va a ser retener el agua, terrible, ¿verdad? sí, así es. Obviamente no se van a poder construir bordos, no se van a poder perforar más pozos porque supuestamente está sobreexplotado. Entonces, ¿qué se pide con el ordenamiento hídrico? Que se hagan los estudios para conocer verdaderamente el estado que guardan los acuíferos, porque el viernes nos invitaron en San Ignacio Cerro Gordo a platicar un poco del tema y nos decían ellos que les están racionando el agua en la cabecera municipal, pero algunos de los asistentes nos decían: en mi cuadra a la vuelta hay un venero y está brotando el agua y la mandan al caño. Entonces sabemos que en hidrología y en sentido común, un venero es el síntoma de que un acuífero está lleno, está rebosante, se está tirando esa agua, está brotando, se está descargando. Entonces San Ignacio, de acuerdo a las fichas técnicas, no hay agua, está sobreexplotado. Aquí lo tenemos, sin disponibilidad porque está sobreexplotado y está vedado. Y físicamente el agua está ahí a 2, 3, 4, 5 metros cuando perforan una noria. Entonces hay una gran manipulación de esto, efectivamente, para hacer un gran negocio, porque al agua la quieren convertir de un bien de vida, de un bien común, en una mercancía, y bueno, hay que ponerle precio y hay que escasearla, y con agua, en este caso, se quiere constituir no en el referee que debería ser, porque si habláramos de fútbol, el referee, el árbitro no es dueño ni del balón, menos del equipo, ni del estadio, ni de la liga, y acá ellos se quieren constituir en dueños del recurso, y ellos decir a quiénes y a qué precio, y ahora coludidos con empresas extranjeras. Entonces eso es muy delicado, eso sería terrible. Y bueno, hay una manera de vernos en un espejo, digamos. En España, por ejemplo, hay un trasvase que se produjo hace 40 años del río Tajo al río Segura. El río Tajo es uno de los más grandes en Europa y el más grande de España. Descarga en Portugal, en el mar, se inicia en los Pirineos, descarga en el mar. Entonces, cerca del Mediterráneo, en el Segura, ellos argumentaban que tenían poca agua y que querían desarrollar la agricultura e industrias. Entonces se llevan el agua y bueno, pues ha sido terrible a la región que le quitaron el agua, porque pues literalmente la secaron. Incluso ahorita tienen una crisis tremenda, los embalses están secos totalmente, y el gobierno español, en lugar de apoyar a esa región, está apoyando a la del Segura, porque ellos están en sequía, los del Segura, siendo que los del río Tajo están secos, literalmente. Entonces, si tenemos una relación muy estrecha con los españoles, la empresa Bengoa es española, esas mañas y prácticas son de ellos, ¿por qué va a ser diferente en el Zapotillo? Claro. ¿Por qué va a ser diferente en Los Altos? A ver, voy a leer otros pocos mensajes más que han llegado. Dice Hernán de Alba: los empresarios que se muevan y ejercer presión. Qué tremendo. También dice: el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Es cierto, no hay unión, una apatía generalizada. Todo eso dijo Hernán de Alba. Luis Antonio de Alba: le gusta que estés viendo el video. Y bueno, muchas otras gentes nos están viendo. Dice Fernando Aguilar: ya que hablen otros. Bueno, ahorita quisiera aprovechar este momento para invitar a un señor también que está en pro, en lucha y mano a mano y apoyando con toda esta defensa del agua. Sí, quisiera invitar a que nos acompañe, por favor, al abogado Alejandro López Aguayo, quien nos pueda estar acompañando y pueda disipar algunas dudas y orientarnos acerca de lo que está sucediendo legalmente o jurídicamente hablando, para poder continuar con este foro. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están siguiendo a través de las redes sociales Ágora San Juan, a través de www.sanjuandeloslagos.com.mx. La verdad, estamos muy contentos, estamos hoy de manteles largos. Yo me considero muy afortunado de estar el día de hoy nutriéndome y aprendiendo un poco más acerca de la problemática del agua y del trasvase que se pretende o que se está trabajando en hacer para llevarse el agua de Los Altos a León, Guanajuato. Y la verdad es que yo sí creo que es un problema que nos afecta a todos y que todos debemos de solidarizarnos y empezar a hacer algo porque tipo de acciones que se llevan a cabo, no sé si consciente, inconscientemente o por negocios de otros, pero la verdad es que nos afectan a todos, y yo os invito a la ciudadanía a que empecemos a hacer algo
y busquemos la manera. Yo creo que ellos van a ser quienes nos pueden decir mejor qué debemos hacer, cómo podemos hacerlo y de qué manera podemos hacer presión para echar atrás todo esto. Bueno, pues licenciado, ¿nos quieres comentar acerca del vital líquido constitucionalmente? ¿Cómo está establecido en la Constitución del uso del vital líquido? Bien, bueno, pues agradezco mucho la invitación. Nomás un primer paso, un primer comentario, Mago, ¿verdad? A propósito de las experiencias de unir a trabajos y todo. Yo también soy alteño, yo soy Arandas. Generosamente me han invitado actores importantes que ahorita comentaré, pero lo dijo el Papa Francisco en Morelia. ¿Cuál es el peor pecado? ¿Cuál es el peor pecado? El peor pecado es la resignación. La resignación de que no se puede, de que todo está decidido. No creo en ese fatalismo. Y yo creo que como sanjuanenses, yo quiero sí participarles que la lucha que ellos han emprendido, quiero decirles que San Juan de los Lagos es el corazón de la resistencia jurídica, desde el marco del derecho, con un total respeto al marco del derecho. Y seguramente los radioescuchas conocerán a la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos. Alguno tendrá un pariente, tendrá un amigo, tendrá un vecino. Una asociación ganadera que aglutina cerca de 830 familias. O sea, el despojo del agua, el trasvase tiene un rostro. Hoy por hoy, por lo menos 830 familias que han acudido a las instancias legales. Y seguramente también conocerán el ejido Abad de Obispo. El ejido Abad de Obispo, 40 integrantes. ¿Por qué viene esta reflexión? ¿Cuál es el marco jurídico? Ustedes sabrán que en el 2011 se modificó la ley de amparo, se modificó la Constitución y se empezó a hablar de los derechos humanos. Y cuando uno habla de derechos humanos, pues piensa que solamente es el derecho a la garantía, a la audiencia, a un proceso legal, a libre tránsito, a no violación de la correspondencia, etc. Pero eso implica ahora generaciones de derechos humanos. Yo me quedo mucho, Mago, con esa expresión, porque yo lo que les digo, o sea, ¿cuál es ¿quién es el mejor abogado? ¿Cuál es el mejor abogado? El mejor abogado es el afectado. ¿Y quién es la afectación? ¿Quién va a sufrir la afectación? ¿Por qué Agua de Obispo? ¿Por qué la Asociación Ganadera, que los sanjuanenses conocerán? ¿Por qué? Reivindicar 3 derechos fundamentales en el marco de la Constitución. El derecho humano al acceso al agua, eso es claro, artículo 4 constitucional, pero ahí habla también de la participación ciudadana. 2, el derecho a la alimentación o el derecho a la garantía alimentaria en el marco de la soberanía y seguridad alimentaria, ¿sí? Aquí lo son, aquí se produce la mayor parte de los alimentos que abastecen. Nosotros estamos en Guadalajara, que nos abastecen. 3, el derecho al desarrollo con dignidad. O sea, el tema es, esos 3 derechos nos involucran a todos los sanjuanenses. Entonces, Agua de Obispo, Asociación Ganadera, van a los tribunales, tenemos un amparo colectivo, que reivindican esos 3 derechos fundamentales, desde el respeto al medio ambiente, en un escenario de cambio climático, no haya agua, y a partir del principio precautorio. El principio precautorio es, no hay certeza científica, ¿hay agua o no hay agua? Nosotros tenemos acreditado, por datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua, que no hay agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principio precautorio? Ante eso, ante la falta de certeza científica, cancela, otorga medidas cautelares, ¿sí? Entonces, en esa lucha, ¿qué es lo que se está haciendo? Hay un amparo presentado, ya fuimos a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia. Ahorita precisamente, y es de lo que les comentaba a ustedes, yo sí debo reconocer que en esta parte, San Juan, por lo menos esa parte que nos ha tocado con la generosidad de los ejidatarios, de los productores, de los campesinos, de los estudiantes, los hemos acompañado en 2 marchas importantes. La primera marcha fue hace 2 años, 2-3 años. La segunda marcha fue cuando recién llegó el nuevo obispo. Y curiosamente el nuevo obispo, también le digo a los sanjuanenses con mucho respeto, ha acogido
de hecho el periódico, el semanario, 3 publicaciones. Cuando llegamos, generosamente nos recibió, auténtica preocupación. Entonces el pastor está preocupado. Y eso ayuda mucho a nosotros como abogados, porque ustedes saben la reciente encíclica Laudato Si, o sea, el cuidado de la madre tierra, ese no es exclusivo de unos cuantos. O sea, por eso el Papa lo volvió a decir, se lo dijo a los sacerdotes, se lo dijo a los diáconos, se lo dijo a las religiosas, el peor pecado es la resignación. Ustedes díganme que los salteños somos resignados, por Dios. Si es así, se cancela el programa. O sea, no puedo yo creer esto. Ahora, por supuesto que estamos frente a intereses económicos muy claros. Miren, el Ejido Agua de Obispo interpuso también incidente de violación. ¿Por qué? Porque resulta que Jalisco, el gobierno jalisciense, el gobierno de Aristóteles Sandoval, ha sido omiso en defender la soberanía territorial. Resulta que el 66% ya se le entregó, con agua se la entregó a Bengoa, sin autorización. Cruces, caminos vecinales se le entregaron a una empresa sin autorización. Por eso interpusimos nosotros un incidente. Es decir, estás violando una suspensión. Pero no solamente el gobierno, también un particular, que en este caso es Bengoa. Fíjense el alcance de derechos humanos. O sea, los particulares que detentan un bien público también violan derechos humanos. Entonces, en esta primera intervención, ¿a quién le conviene? Ustedes díganme un estado, un país que le cede el control hídrico, el control político de su región a otro estado, a otra región. O sea, eso es inconcebible. Y sí destaco mucho, Juan Guillermo también preside el Observatorio Ciudadano del Agua, emitimos recomendaciones. Si un municipio, Cañadas de Obregón, decide aceptar las recomendaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Son precisamente, entre otras, no al trasvase. Aquí nos encontramos con contradicciones. Resulta que un presidente, el actual presidente municipal, en la primera marcha públicamente expresó que iba a defender el agua. ¿Ustedes saben si públicamente hoy se ha expresado en contra o por defender el agua? Si el presidente municipal actual, Cañadas de Obregón obviamente está con mucho bombardeo, porque ahí está la presa del Zapotillo, es una presa de 4,000 millones de pesos aproximadamente, que yo creo más. En el caso del acueducto son cerca de 7,300 millones, el ingeniero hablaba de 7,800, pero ¿qué ha hecho las autoridades? Aquí es una corresponsabilidad. No podemos permitir que solamente las autoridades, o el fatalismo de las autoridades, es que esto es federal. Ah, sí, y el territorio es federal también. Todo el territorio es federal. Es el agua. Como dice el ingeniero, entonces el todopoderoso es la Conagua. Por eso es importante, como sanjuanenses, el ejercicio de los derechos de tercera generación. ¿Cuáles son los ejercicios de derechos de tercera generación? A lo mejor nos toca a nosotros, pero sí a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuáles son esos derechos humanos de la tercera generación? Son los derechos de las futuras generaciones que ya están ahora. Entonces, si no hacemos nada ahora, hay mucha corresponsabilidad y mucha responsabilidad histórica. En el caso del presidente, aquí públicamente se expresó en las manifestaciones. Hemos tratado de que el Ayuntamiento de San Juan también acepte esas recomendaciones. Es decir, la autoridad federal, la autoridad estatal, la autoridad municipal tiene mucha responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos, pues por supuesto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de manera creativa, constructiva, propositiva. ¿Se puede hacer? Sí. El marco del derecho, la Constitución, lo permite, ¿sí? Con el ejercicio de estos derechos, acudiendo a los tribunales, acudiendo pacíficamente entre nuestras autoridades administrativas municipales, ¿sí? Pero lo que no se puede, y yo creo que eso es claro, y lo dijo el Papa, y así lo ha señalado, que el peor pecado es la resignación. Hay otro mensaje aquí que llega de Fernando Aguilar. Dice, hubieran invitado al presidente tanto de aquí como a los municipios que nos afectan. Pues bueno, si lo logran, nosotros encantados. O sea, sí sería eso muy interesante, debatir con ellos, conocer sus puntos de vista y bueno, que nos compartan lo que de alguna manera sabemos que hay detrás del telón, esos compromisos oscuros o no de cara a la ciudadanía, sino bueno, que den la cara, que argumenten, que expongan lo que ellos consideran. ¿Cuáles son sus posturas acerca de este tema, verdad? Sí. De hecho, estos proyectos San Juan, y no solamente en este caso,
cuatro sanjuanenses conductores y novatos y nada profesional, nada expertos, estamos compartiendo estos micrófonos. Proyecto San Juan es proyecto de toda la comunidad, necesitamos involucrarnos y tal vez si es que nos hacen favor de acompañarnos y externar sus opciones, los siguientes programas vamos a estar invitando a cualquier funcionario que tenga algo que comunicarnos y invitando a los que también tenemos algunos cuestionamientos, pero no son los cuestionamientos de estos cuatro soñadores sanjuanenses que están trabajando en un proyecto San Juan, que sea del interés de toda la comunidad por construir algo positivo. O sea, aunque estemos hablando a veces de cosas muy duras, muy negativas, que lastiman, que sacan la rabia, el coraje, porque no hay otra explicación. Impotencia. Una cosa es bien importante que decía ahorita el licenciado. Nuestros antepasados eran alteños que defendían sus valores y sus principios. ¿Y nosotros qué defendemos ahora? Nuestra cartera, nuestro interés social. Pero espérate, esa cartera te la van a saquear. Se va a secar, y más cuando no tengamos agua y tengas que pagar carísimos los litros de agua. Hay una parte que se está dejando de lado, que es la plusvalía de los terrenos. O sea, un terreno, todos sabemos, no vale lo mismo cuando tiene agua, cuando tiene un derecho reconocido al agua. Cuando se lo quiten, si se logran poner ese tubo, ese muro, además de esa barrera física que va a dividir a los altos, los valores de los terrenos se van a caer. Se va a devaluar. Yo tengo varios compañeros de la generación que son peritos evaluadores. Dicen, ¿qué les pasa a la gente? ¿Por qué no ha reaccionado ahí? Van a perder todos. O sea, todo el valor de los terrenos en los altos va a caer porque es imposible o va a estar vedado que puedan juntar agua o disponer de agua. Y que quieran saber diferencias, que se molestaran un poquitito los que tienen un terreno, que vayan y comparen los costos de 1 hectárea en Zacatecas, en San Luis Potosí, nada menos aquí en Ojuelos, ya que son zonas semidesérticas, que eso vamos a hacer con el trasvase. Que vayan y pregunten cuánto cuesta, y ahorita muchos se creen ricos y tantean que si venden una fracción o eso, pueden asegurar parte de su vida, aunque ya en la economía, su producción lechera, todo está amenazado. Pero todavía muchos creen que todavía tienen mucho valor. Si nos llega este apocalipsis, tampoco va a valer sus terrenos. Y los que nos sentimos muy urbanos y que no tenemos nada de terreno campesino, está sobrevaluada nuestras ciudades, nada menos San Juan vale horrores. También las fincas de San Juan van a valer sin agua lo que deben de valer. Ni modo, sigamos dormiditos. Estábamos leyendo aquí unos escritos que se publicaron. Es de, si no me equivoco, fue el Milenio, que hizo réplica también a través de su periódico de la caravana de coches contra el trasvase a León. Decía que algunos datos de estos son 119 millones de metros cúbicos de agua que se pretenden extraer del Río Verde para la ciudad de León. 80 metros es la altura actual de la presa El Zapotillo, con una capacidad de 400 millones de metros cúbicos. Y también hace referencia, pues muy importante, pues las 3 suspensiones judiciales que impiden terminar la presa. Una detiene parcialmente la edificación del acueducto. ¿Qué opinan acerca de lo que está haciendo Milenio, del compromiso que tienen los medios y sobre todo que se está haciendo para que la sociedad pueda darse cuenta de la importancia, no solamente la zona de los Altos, sino el mismo estado de Jalisco? Yo creo que esto nos atañe a todos y yo creo que la verdad me siento impotente de lo que está sucediendo. Bueno, sí quiero reconocer que no solo Milenio a nivel nacional, Ágora ha acompañado esta lucha desde que inició, por lo menos con la visibilidad de las marchas, de las expresiones. No hay momento aquí de los periodistas, pues amablemente también nos piden a Milenio poder replicar, pero también con muchos editoriales. Entonces yo creo que ese trabajo periodístico ha sido pues muy claro. En esta parte yo quiero hacer una acotación. Las conquistas ciudadanas, y quizás, pero es parte de... A nosotros, al ir a los amparos, el amparo que detiene la suspensión de la construcción del acueducto es el ejido Agua de Obispo. Lo que está haciendo la autoridad con agua, con Abengoa,
es cambiar el trazado. Ese cambio de trazado le ha significado de 30 a 50 millones de pesos. Entonces, obviamente es una aberración, pero aquí nada se nos ha dado los salteños. O sea, los salteños lo que sabemos es trabajar. Lo que los salteños sabemos es construir. Y en esa parte, la información pública no nos las han dado. Nosotros hemos acudido a los recursos, a transparencia. Del 100% que le hemos solicitado, casi el 90% hemos tenido que ir al recurso de revisión. Entonces, ¿a qué voy? El Sistema Nacional Anticorrupción fundamentalmente es una conquista ciudadana. El sistema de transparencia es una conquista ciudadana. La reivindicación de estos derechos son ciudadanos. ¿Quién ha sido el que ha boicoteado o ha bloqueado las iniciativas en pro de los ciudadanos? Son partidos políticos y expresamente el partido en el poder. Ahorita, tan sencillo, el Sistema Nacional Anticorrupción apenas se acaba de nombrar el secretario ejecutivo, pero falta el fiscal anticorrupción, faltan los magistrados. Esto, en réplica pequeña, es la corresponsabilidad, porque en este proyecto, ¿sí? En ese sentido, la omisión que puede ser por parte de los ciudadanos. Aquí la invitación, aparte del acueducto, son 3 amparos, de Selvanos Temaca, de Temacapulín, para la presa. Para el acueducto, está el amparo de Agua de Obispo y de la Asociación Ganadera, ¿sí? Y los ciudadanos, por supuesto, pueden accesar a recursos, a mecanismos de participación, pero eso no hay que dejarse a la autoridad. Ahí nuestra gran responsabilidad. El tiempo se nos empieza a agotar y vaya que el tema es vastísimo, pero quiero aprovechar este momento y este medio para hacer un reconocimiento público a la lucha que ha encabezado Juan Guillermo desde que se enteró de esta situación. Ha luchado incansablemente, él viviendo en Guadalajara, siendo sanjuanense orgulloso, ha luchado constantemente, invirtiendo mucho tiempo, muchos recursos, investigando, porque como decía ahorita el licenciado, se oculta la información y se nos está engañando. Y todo el mundo seguimos dormidos viendo lo que nos diga la televisión, los grandes medios, y no estamos reaccionando. Entonces aprovecho esta oportunidad para agradecer como alteño y como sanjuanense la lucha que encabezas con Guillermo, con todo el equipo que te ha estado respaldando. Sé que no es una lucha sola, pero es importante una cabeza y un líder, y por favor no cejes de la lucha, y ojalá y algún día te podamos apoyar desde nuestra trinchera. Pues de hecho ya lo están haciendo, y al contrario, yo les agradezco sus palabras, pero sobre todo no debemos dejar que la gente continúe con esa apatía. Sí. Hay que motivarlos, y ustedes tienen un foro, un espacio muy importante. Claro. Antes de despedirnos, dice María de la Torre, felicitaciones al programa. El ingeniero Juan Guillermo y el licenciado Alejandro saben mucho del problema del agua y son los que nos están defendiendo. Hay que apoyarlos, desde luego que sí. Y pues bueno, yo ya de mi parte me despido, agradezco su presencia aquí en este programa porque nos ilustró, nos quitó un poco la venda de los ojos para los que no estábamos muy bien enterados, y pues ojalá no sea la única y última vez que nos veamos aquí en el programa. Les agradecemos enormemente la oportunidad del espacio, y bueno, de cara a lo que comentaban del proyecto, lo que quieren impulsar por San Juan, vale la pena, les vamos a compartir a sus correos la ficha técnica hidrológica de San Juan de los Lagos, y bueno, es preocupante porque para San Juan dice en veda 6.24 millones de metros cúbicos, y en las aguas subterráneas sin disponibilidad están menos 89 millones de metros cúbicos. Se supone que hasta deuda tenemos ahí prácticamente. Entonces eso vale la pena, o sea, para poder pensar en un San Juan hacia el futuro con proyectos, te urge resolver esto, porque sin el agua pues no podemos proyectar nada. Pues muchas gracias al auditorio también por su atención, por su paciencia para escucharnos. Ingeniero, yo la verdad le agradezco mucho su presencia, estoy muy emocionado, la verdad no conocía un poco del tema, pero no como hasta ahorita, y esto es una pequeña charla. Dice Javier, decía que poder ayudar en un futuro desde nuestras trincheras, pues yo creo que yo desde ahorita se lo hago público, a la orden, lo que hay que hacer con lo que pueda colaborar,
aquí estoy disponible. Yo creo que nosotros como Proyecto San Juan somos los primeros en tratar de hacer algo por revertir los problemas que atañen a nuestro municipio y a nuestra sociedad. Para terminar, le invitaría y le pediría algún mensaje que quisiera mandar a todos nuestros televidentes, nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Sí, y es uno que, bueno, se lo voy a copiar al Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Si no tomamos una dolorosa conciencia de lo que está sucediendo, no vamos a actuar. Entonces es necesario, además de despertar esa conciencia, en ese proceso todos se darán cuenta que el conocer los alcances de un proyecto de esta naturaleza, la conciencia no les va a dejar que estén pasivos, van a actuar. Nada más permítanse activar esa conciencia y que esa dolorosa conciencia, claro, por eso se llama dolorosa conciencia, duele, que eso pueda suceder, esté sucediendo, pero si actuamos eso se va a cambiar. Muchísimas gracias. Alejandro, ¿algo que quisieras agregar? Solamente agradecer, y que creo que el sujeto histórico en la toma de estas decisiones somos todos nosotros, y en ese sentido animarlos a acercarnos a toda la información pública. La información nos permite poder incidir de una manera constructiva y propositiva en nuestro estado. Lo que no hagamos los salteños por nosotros, nadie lo va a hacer. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. La verdad estamos muy agradecidos. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Nos vemos el próximo lunes. Vale. La semana ya les estaremos transmitiendo acerca del tema a tratar. Muchísimas gracias. Excelente semana. Gracias.